Una mujer rica rechazó la comida de un vendedor ambulante. Horas después, descubrió que él era el dueño del restaurante más exclusivo de la ciudad. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. A veces, una sola acción es suficiente para cambiarlo todo. Ese día, bajo el sol ardiente de la ciudad, una mujer caminaba con la frente en alto, rodeada de lujos que pocos podrían imaginar. Pero lo que ella no sabía es que, en solo unas horas, su vida entera daría un giro que jamás podría haber anticipado. En medio de una plaza bulliciosa, un humilde vendedor de comida se cruzó en su camino, ofreciéndole algo que ella jamás aceptaría, o eso pensaba. Las miradas de la gente se detuvieron por un instante, testigos de un momento incómodo. Las palabras que salieron de la boca de esa mujer parecían inofensivas, pero dejaron una huella profunda. Lo que sucedió después, lo que ella descubriría poco después, no solo cambiaría la percepción de todos los presentes, sino que también sacudiría su alma de una forma que jamás había experimentado. Lo que parecía un simple encuentro entre dos personas de mundos diferentes se convirtió en una lección de vida que nadie esperaba y que nunca olvidarán. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó después? ¿Qué descubrió esa mujer que la dejó sin aliento? Te aseguro, no podrás apartar la mirada cuando todo salga a la luz. El sol de la tarde caía implacable sobre el Zócalo, el corazón palpitante de la Ciudad de México. El aire estaba cargado con el aroma de elotes asados y el bullicio de los vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías. Entre la multitud, destacaba una figura elegante, Clara Montemayor, empresaria de renombre y heredera de una de las familias más influyentes de la capital. Clara caminaba con paso firme, sus tacones resonando contra el pavimento colonial. Sus manos estaban cargadas de bolsas de diseñador, testigos mudos de una tarde de compras en Polanco. Su rostro, perfectamente maquillado, mostraba una expresión de desdén mientras esquivaba hábilmente a los turistas y vendedores que se cruzaban en su camino. «¡Ay, Sofía! No te imaginas el día que he tenido», exclamó Clara al teléfono, su voz cargada de exasperación. «Primero, la incompetencia en la oficina, y ahora tengo que atravesar este mercado ambulante para llegar a mi coche». Su tono dejaba claro el disgusto que le provocaba mezclarse con lo que ella consideraba la chusma. Mientras Clara se quejaba de su situación, un hombre de aspecto humilde se acercó a ella. Su nombre era Miguel Hernández, aunque Clara no lo sabía en ese momento. Miguel llevaba un pequeño carrito de comida, limpio pero desgastado por el uso diario. Sus ojos, de un café profundo, reflejaban años de trabajo duro y una dignidad inquebrantable. «Buenas tardes, señorita», saludó Miguel con una sonrisa amable. «¿Le gustaría probar unos tacos de cochinita pibil? Es una receta familiar, con ingredientes frescos del mercado de la Merced». Clara, interrumpida en medio de su conversación telefónica, miró a Miguel con una mezcla de sorpresa e indignación. «Espera un momento, Sofía», dijo al teléfono antes de dirigirse a Miguel con un tono cortante. «¿Disculpa? ¿Cómo te atreves a interrumpirme?», espetó Clara, su voz elevándose lo suficiente para que los transeúntes cercanos comenzaran a prestar atención. «¿Acaso crees que alguien como yo comería algo de la calle? Por favor. Ni siquiera sé dónde han estado esas manos tuyas». El rostro de Miguel se ensombreció por un instante, pero mantuvo su compostura. «Le aseguro, señorita, que mi comida es de la mejor calidad. Muchos clientes regresan día tras día», intentó explicar, pero Clara lo interrumpió con un gesto brusco. «Basta. No me interesa tu comida sucia ni tus excusas», exclamó Clara, elevando aún más la voz. «Gente como tú debería entender su lugar y no molestar a quienes claramente están por encima de esto», añadió, haciendo un gesto despectivo hacia el carrito de comida. El silencio cayó sobre la plaza como una pesada manta. Los vendedores cercanos y los transeúntes se detuvieron, observando la escena con una mezcla de vergüenza ajena y disgusto. Algunos murmuraban entre sí, claramente desaprobando la actitud de Clara. Miguel, por su parte, mantuvo una dignidad sorprendente frente a la humillación pública. Con una voz tranquila pero firme, respondió: «Le agradezco su tiempo, señorita. Que tenga un buen día». Y con eso,
dio media vuelta y regresó a su carrito. Clara, aparentemente satisfecha con haber puesto a Miguel en su lugar, volvió a su llamada telefónica. ¿Puedes creerlo, Sofía? La audacia de esta gente. Como si yo fuera a comer algo tan ordinario. En fin, ¿en qué estábamos? Ah, sí, la reservación para esta noche en El Jardín Secreto. Dicen que es imposible conseguir mesa, pero ya sabes cómo son las cosas cuando llevas el apellido Montemayor. Mientras Clara se alejaba, presumiendo de su reservación en el restaurante más exclusivo de la ciudad, no notó la mirada de un hombre vestido de traje que había observado toda la escena. Este hombre, de aspecto distinguido, se acercó a Miguel y le habló en voz baja. Miguel asintió con una sonrisa enigmática, y el hombre se perdió entre la multitud. Lo que Clara no sabía, y lo que el público estaba a punto de descubrir, era que su encuentro con Miguel no era el final de la historia, sino apenas el comienzo. La vida estaba a punto de enseñarle una lección que nunca olvidaría, una lección sobre humildad, prejuicios y las apariencias engañosas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el zócalo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, la escena quedaba preparada para una noche que cambiaría la vida de Clara para siempre. El contraste entre la arrogancia de Clara y la dignidad silenciosa de Miguel había plantado la semilla de una historia que resonaría en los corazones de todos los que la escucharan. La tensión en el aire era palpable, y los espectadores quedaban con una mezcla de indignación hacia Clara y una curiosidad ardiente por saber más sobre Miguel. ¿Quién era realmente este hombre que había reaccionado con tanta calma ante una humillación tan pública? ¿Y qué secretos ocultaba su serena sonrisa? Mientras Clara se alejaba, ajena al drama que había desatado y a las sorpresas que le esperaban, el público quedaba enganchado, ansioso por descubrir cómo se desarrollaría esta historia de prejuicios, redención y las inesperadas vueltas que da la vida en la vibrante y compleja Ciudad de México. La noche caía sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles en un manto de luces titilantes y el sonido distante de música que escapaba de los restaurantes y bares de moda. En el exclusivo barrio de Polanco, un edificio de diseño vanguardista se alzaba entre las mansiones y boutiques de lujo. Este era el Jardín Secreto, el restaurante más codiciado de la ciudad, conocido por su lista de espera de meses y su clientela de élite. Clara Montemayor descendió de su lujoso automóvil, entregando las llaves al valet con un gesto desdeñoso. Su vestido de diseñador brillaba bajo las luces tenues de la entrada, y el aroma de su perfume francés se mezclaba con el aire fresco de la noche. Con cada paso que daba hacia la puerta, Clara sentía crecer su ego, saboreando ya la envidia que despertaría en sus colegas por haber conseguido una reservación en este lugar tan exclusivo. «Buenas noches, señorita Montemayor», la saludó el maitre con una reverencia. «Sus invitados ya han llegado. Por favor, sígame». Clara sonrió con satisfacción. Esta cena de negocios era crucial para cerrar un trato millonario, y el escenario no podía ser más perfecto. Mientras atravesaba el salón principal, no pudo evitar pavonearse un poco, consciente de las miradas que atraía. Al llegar a la mesa, Clara saludó a sus invitados con una sonrisa ensayada. «Buenas noches, señores. Espero no haberlos hecho esperar demasiado», dijo, tomando asiento con gracia estudiada. «En absoluto, Clara», respondió uno de los empresarios. «Estábamos comentando lo impresionante que es este lugar. ¿Cómo conseguiste una reservación?». Clara rió con falsa modestia. «Oh, ya sabes cómo son las cosas. Cuando llevas el apellido Montemayor, las puertas se abren solas». Sus palabras, aunque dichas en tono ligero, estaban cargadas de arrogancia. La conversación fluyó entre temas de negocios y anécdotas de la alta sociedad mexicana. Clara se sentía en su elemento, dominando la charla con comentarios ingeniosos y alardes apenas velados sobre su influencia y riqueza. «Debo decir», comentó entre sorbo y sorbo de un carísimo vino tinto, «que este es el único tipo de comida que realmente vale la pena. Nada se compara con la alta cocina, ¿no creen?». Sus palabras evocaron el desagradable encuentro de esa tarde en el Zócalo, pero Clara lo había relegado a un rincón lejano de su mente. Justo cuando el primer plato estaba por ser servido, el maitre se acercó a la mesa con una expresión de excitación contenida. «Señores,
tengo el honor de informarles que el chef y propietario de El Jardín Secreto desea saludarlos personalmente. Es un gesto muy inusual, debo añadir. Clara no pudo ocultar su sorpresa y deleite. ¿El chef en persona? Vaya, esto sí que es un trato especial, exclamó, alisándose el vestido y preparándose para lo que seguramente sería otro momento de gloria social. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder. Las puertas de la cocina se abrieron, y el chef emergió vestido con un impecable uniforme blanco. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones y que el suelo se abría bajo sus pies. Allí, caminando hacia su mesa con la misma dignidad serena que había mostrado horas antes, estaba Miguel, el vendedor ambulante al que ella había humillado en el Zócalo. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de granito. Los invitados de Clara, ajenos al drama que se estaba desarrollando, sonreían expectantes. Pero Clara sentía que el mundo giraba a su alrededor. Su rostro, antes radiante de confianza, ahora reflejaba una mezcla de shock y horror. Miguel se acercó a la mesa con una sonrisa cordial. «Buenas noches, señores. Espero que estén disfrutando de su velada», dijo con voz suave pero firme. Luego, sus ojos se posaron en Clara. «Señorita Montemayor, qué sorpresa encontrarla aquí. Espero que esta vez nuestra comida sea de su agrado». Clara abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Su mente era un torbellino de confusión y vergüenza. ¿Cómo era posible que este hombre, al que ella había tratado con tanto desprecio, fuera el renombrado chef y propietario del restaurante más exclusivo de la ciudad? Los invitados, percibiendo la tensión en el aire, miraban de Clara a Miguel con curiosidad. ¿Se conocen?, preguntó uno de ellos. Miguel, manteniendo su compostura, respondió con una sonrisa enigmática. La señorita Montemayor y yo tuvimos un encuentro interesante esta tarde. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, permítanme recomendarles nuestro menú de degustación. Les aseguro que cada plato es preparado con el mismo cuidado y pasión, ya sea servido aquí o en las calles de nuestra hermosa ciudad. Con estas palabras, Miguel se despidió con una leve inclinación de cabeza, dejando a Clara sumida en un mar de emociones contradictorias. La vergüenza teñía sus mejillas de un rojo intenso, y por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin palabras. Mientras Miguel regresaba a la cocina, Clara sentía que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. La cena que debía haber sido su triunfo social se había convertido en una lección de humildad que nunca olvidaría. Los platos comenzaron a llegar a la mesa, cada uno más exquisito que el anterior. Pero para Clara, cada bocado era un recordatorio amargo de su arrogancia y prejuicios. La conversación a su alrededor continuaba, pero ella apenas podía participar, su mente repitiendo una y otra vez el encuentro en el Zócalo y las palabras de Miguel. Mientras la noche avanzaba, Clara se daba cuenta de que esta cena no solo había cambiado el curso de su velada, sino que potencialmente había alterado el rumbo de su vida. Lo que no sabía era que este era solo el comienzo de una serie de eventos que la llevarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. El capítulo terminaba con Clara excusándose abruptamente de la mesa, necesitando un momento a solas para procesar lo sucedido. Mientras se alejaba, la pregunta que resonaba en su mente y en la de los espectadores era, ¿cómo cambiaría esta revelación a Clara? ¿Y qué más secretos guardaba Miguel, el enigmático chef que había pasado de las calles a la cima de la gastronomía mexicana? El amanecer se asomaba tímidamente sobre los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. En la cocina de El Jardín Secreto, Miguel Hernández ya estaba en pie, preparándose para un nuevo día. El restaurante aún dormía, pero para él, estas primeras horas de la mañana eran sagradas. Con movimientos precisos y llenos de gracia, Miguel comenzó a preparar los ingredientes para el día. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con la delicadeza de un artista y la seguridad de un maestro. Mientras cortaba, picaba y sazonaba, su mente viajaba al pasado, a los días que forjaron al hombre en el que se había convertido. El aroma de las especias llenaba el aire, transportando a Miguel a su infancia en un pequeño pueblo de Yucatán. Cerró los ojos por un momento,
y los recuerdos lo inundaron como una ola cálida y agridulce. Flashback. Un Miguel más joven, apenas un adolescente, se afanaba sobre un pequeño puesto improvisado en las calles polvorientas de su pueblo. El olor a cochinita pibil recién hecha atraía a los transeúntes y Miguel los atendía con una sonrisa, a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros. Miguel, mi niño, llamó una voz débil desde la ventana de una casa cercana. Era doña Lupita, su madre, postrada en cama por una enfermedad que consumía no solo su cuerpo, sino también los escasos recursos de la familia. Miguel corrió hacia ella, llevando un plato de comida. «Mamá, tienes que comer algo», insistió, la preocupación evidente en su joven rostro. Doña Lupita sonrió con ternura, acariciando la mejilla de su hijo. «Ay, mijito, ¿qué haría yo sin ti? Pero no te preocupes tanto por mí. Dime, ¿cómo van las ventas hoy?». Miguel bajó la mirada, no queriendo preocupar a su madre. «Van bien, mamá. Pronto tendremos suficiente para tus medicinas». Doña Lupita tomó la mano de su hijo entre las suyas. «Miguel, escúchame bien. Tú tienes un don, un talento que va más allá de este pueblito. Algún día, serás un gran chef, lo sé en mi corazón. Pero prométeme algo, sin importar qué tan alto llegues, nunca olvides de dónde vienes. Nuestra comida, nuestras tradiciones, son el alma de quienes somos». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Miguel. «Te lo prometo, mamá. Nunca lo olvidaré». Fin del flashback. Miguel abrió los ojos, volviendo al presente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó rápidamente con el dorso de la mano. La promesa que hizo aquel día había guiado cada paso de su vida. Con determinación renovada, Miguel continuó su preparación. Cada plato que creaba era un homenaje a su madre y a sus raíces. Desde los tacos callejeros hasta los platillos más elaborados del jardín secreto, todo llevaba el amor y la pasión que doña Lupita le había inculcado. Mientras trabajaba, Miguel reflexionaba sobre los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Noches sin dormir estudiando en la escuela de cocina, trabajando en restaurantes de día y vendiendo en las calles de noche. Cada peso ahorrado, cada oportunidad aprovechada, lo había llevado más cerca de su sueño. Pero incluso ahora, en la cima del éxito, Miguel no olvidaba su promesa. Regularmente, salía a las calles con su carrito de comida, no por necesidad, sino por elección. Era su forma de mantenerse conectado con sus raíces, de recordar de dónde venía y de honrar la memoria de su madre. El encuentro con Clara Montemayor el día anterior había removido sentimientos encontrados en Miguel. Por un lado, la arrogancia de la mujer le había dolido, recordándole los prejuicios contra los que había luchado toda su vida. Por otro, veía en ella un reflejo de lo que él podría haber sido si hubiera olvidado sus orígenes. Mientras preparaba un nuevo platillo, una fusión innovadora de sabores tradicionales y técnicas modernas, Miguel tomó una decisión. Usaría esta oportunidad no para vengarse de Clara, sino para enseñarle una lección sobre humildad y el verdadero valor de las personas. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Miguel terminó sus preparativos. El personal comenzaba a llegar, y pronto el restaurante cobraría vida. Pero antes de sumergirse en el ajetreo del día, Miguel se detuvo un momento frente a una pequeña foto enmarcada en la pared de su oficina. Era doña Lupita, sonriendo con orgullo. «Lo logré, mamá», susurró. «Y nunca olvidé de dónde venimos». Con una última mirada a la foto, Miguel salió de su oficina, listo para enfrentar un nuevo día. Lo que no sabía era que este día traería consigo desafíos y oportunidades que pondrían a prueba no solo su habilidad como chef, sino también su capacidad para cambiar vidas, empezando por la de Clara Montemayor. El capítulo cerraba con Miguel dirigiéndose a la cocina, su figura erguida y decidida contrastando con la imagen del joven vendedor ambulante de sus recuerdos. La transformación era evidente, pero en su corazón, seguía siendo el mismo niño que hizo una promesa a su madre moribunda. Esta revelación dejaba al público con un nudo en la garganta, ansiosos por ver cómo la historia de Miguel se entrelazaría con la de Clara, y qué lecciones de vida surgirían de este inesperado encuentro. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda del ático de Clara Montemayor en la colonia Condesa.
El lujoso apartamento, con sus muebles de diseñador y obras de arte contemporáneo, era un testimonio del éxito y la riqueza de su dueña. Sin embargo, esta mañana, el ambiente opulento contrastaba fuertemente con el estado de ánimo de Clara. Sentada en el borde de su cama king size, Clara miraba fijamente el espejo de cuerpo entero frente a ella. Su reflejo le devolvía una imagen impecable, cabello perfectamente peinado, maquillaje sin una sola imperfección. Pero sus ojos contaban una historia diferente, una de confusión y conflicto interno. Los eventos de la noche anterior en el jardín secreto se repetían en su mente como una película en bucle. La vergüenza y la humillación que sintió al ver a Miguel, el hombre al que había despreciado horas antes, revelado como el chef y dueño del restaurante más exclusivo de la ciudad, la habían dejado en un estado de shock del que aún no se recuperaba. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuró Clara para sí misma, su voz apenas un susurro en la habitación vacía. Con un suspiro de frustración, se levantó y caminó hacia su vestidor. Rodeada de filas y filas de ropa de diseñador y zapatos de marca, Clara se sintió repentinamente sofocada. Cada prenda, cada accesorio, parecía burlarse de ella, recordándole la máscara de superioridad que había construido a lo largo de los años. Casi sin pensarlo, Clara se dirigió a un rincón olvidado del vestidor. Allí, escondida detrás de cajas de zapatos Jimmy Choo y bolsos Hermès, había una vieja caja de cartón. Con manos temblorosas, la sacó y la llevó consigo al dormitorio. Sentada en el suelo, algo impropio de ella, Clara abrió la caja. El aroma a papel viejo y recuerdos olvidados la envolvió. Dentro, encontró fotografías, cartas y pequeños objetos de su pasado, un pasado que había intentado enterrar bajo capas de lujo y pretensiones. Una foto en particular captó su atención. En ella, una joven Clara sonreía a la cámara, vestida con un simple uniforme de camarera. A su lado, una mujer mayor con rasgos similares a los suyos la abrazaba con orgullo. Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta al reconocer a su abuela, Doña Consuelo. Clarita, mi niña, la voz de Doña Consuelo resonaba en la pequeña cocina de su casa en Tepito, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Recuerda siempre que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo trata a los demás. La joven Clara, de apenas 15 años, asintió distraídamente mientras se ajustaba el uniforme. Sí, abuelita, lo sé. Pero algún día, te prometo que saldremos de aquí. Tendremos una vida mejor. Doña Consuelo sonrió con ternura, pero sus ojos reflejaban preocupación. Una vida mejor no siempre significa más dinero, ni amor. No olvides quién eres ni de dónde vienes. Esa es tu fuerza. Una lágrima rodó por la mejilla de Clara, cayendo sobre la fotografía. ¿En qué momento había olvidado las enseñanzas de su abuela? ¿Cuándo el deseo de una vida mejor se había transformado en esa obsesión por el estatus y el poder? Con manos temblorosas, Clara sacó más fotos de la caja. Imágenes de su infancia en Tepito, de las luchas diarias de su familia, de los pequeños momentos de felicidad en medio de la adversidad. Cada foto era un recordatorio punzante de la persona que alguna vez fue y de los valores que había dejado atrás en su ascenso social. De repente, Clara se encontró llorando abiertamente, algo que no había hecho en años. Era como si una presa se hubiera roto dentro de ella, liberando todas las emociones que había reprimido en su búsqueda de éxito y aceptación en un mundo que consideraba superior. Entre lágrimas, Clara tomó su teléfono y canceló todas sus reuniones del día. Por primera vez en mucho tiempo, sentía la necesidad de estar sola, de enfrentar las verdades que había estado evitando durante tanto tiempo. Pasó el resto del día sumergida en sus recuerdos, leyendo viejas cartas de su abuela, reviviendo momentos de su juventud. Con cada objeto que tocaba, con cada memoria que revivía, Clara sentía que una parte de ella, largamente olvidada, comenzaba a despertar. Al caer la noche, Clara se encontraba sentada en su balcón, mirando las luces de la ciudad. La Clara de la mañana, segura de su lugar en el mundo y de su superioridad, había desaparecido. En su lugar, había una mujer en conflicto, luchando por reconciliar su pasado con su presente. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta, su voz quebrándose. ¿En qué me he convertido?
La imagen de Miguel, con su dignidad intacta frente a su desprecio, volvió a su mente. Ahora lo veía con otros ojos, no como alguien inferior, sino como un espejo que reflejaba todo lo que ella había perdido en su camino hacia la cima. Clara se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir por el camino que había elegido, uno de arrogancia y desconexión, o podía encontrar el coraje para enfrentar sus errores y, quizás, redescubrir la persona que alguna vez fue. Con esta revelación, tomó una decisión. Mañana, buscaría a Miguel. No para disculparse, no todavía, sino para entender. Para aprender. Y tal vez, solo tal vez, para comenzar a reconstruir la Clara que su abuela había amado y en quien había creído. El capítulo terminaba con Clara mirando una última vez la foto de ella y su abuela, antes de guardarla cuidadosamente en su bolso. Mañana sería un nuevo día, un día para enfrentar verdades incómodas y, posiblemente, para empezar a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. La transformación de Clara apenas comenzaba, y el público quedaba expectante, preguntándose cómo este cambio afectaría no solo su vida, sino también la de Miguel y la de todos los que la rodeaban. La historia de redención y autodescubrimiento estaba en marcha, prometiendo más giros emocionales y revelaciones en los capítulos por venir. El bullicio del mercado de la Merced envolvía a Clara como una manta de sonidos y olores desconocidos. El contraste entre este mundo vibrante y caótico y su habitual entorno de oficinas de lujo y restaurantes exclusivos no podía ser más marcado. Clara caminaba con paso inseguro entre los puestos, sintiéndose completamente fuera de lugar con su traje de diseñador y sus zapatos de tacón alto. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre la vergüenza y la curiosidad. La decisión de buscar a Miguel no había sido fácil, pero algo dentro de ella, quizás la voz olvidada de su abuela, la empujaba a enfrentar esta situación. Después de preguntar a varios vendedores, finalmente lo vio. Miguel estaba allí, en un pequeño puesto de comida, sirviendo tacos a una fila de clientes ansiosos. Vestía una simple camiseta blanca y un delantal, tan diferente del elegante chef que había visto en el jardín secreto. Sin embargo, la dignidad y la pasión con la que trabajaba eran inconfundibles. Clara se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó al puesto, Miguel levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Señorita Montemayor», dijo Miguel, su voz tranquila pero firme. «No esperaba verla por aquí». Clara tragó saliva, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Yo, necesitaba hablar con usted», logró decir finalmente. Miguel asintió, sin dejar de trabajar. «Estoy un poco ocupado ahora, como puede ver. Pero si quiere hablar, tendrá que esperar como todos los demás». Clara sintió el impulso de protestar, de exigir atención inmediata como estaba acostumbrada. Pero se contuvo. En cambio, asintió y se colocó al final de la fila. Mientras esperaba, Clara observó a Miguel interactuar con sus clientes. Había una calidez en su trato, una conexión genuina que iba más allá de la simple transacción de vender comida. Vio cómo bromeaba con un anciano, cómo aconsejaba a una madre sobre qué plato podría gustarle a su hijo quisquilloso, cómo regalaba un taco extra a un estudiante que parecía estar contando sus monedas. Finalmente, llegó su turno. Clara se paró frente al puesto, sintiéndose más vulnerable de lo que se había sentido en años. «¿Qué le sirvo?», preguntó Miguel, su expresión neutral. Clara miró el menú, perdida. «Yo, no sé. ¿Qué me recomienda?». Una leve sonrisa apareció en los labios de Miguel. Para alguien que nunca comería comida de la calle, se está arriesgando mucho, ¿no cree? El comentario golpeó a Clara como una bofetada, recordándole sus palabras crueles del otro día. «Yo, lo siento», murmuró, las palabras saliendo con dificultad. «Por lo que dije». Fue inaceptable. Miguel la miró por un largo momento, como evaluándola. Luego, sin decir nada, comenzó a preparar un plato. Clara observó, fascinada, cómo sus manos se movían con la misma gracia y precisión que había mostrado en la cocina de su restaurante de lujo. «Pruebe esto», dijo Miguel, ofreciéndole un taco. «Es cochinita pibil, una receta de mi madre». Con manos temblorosas,
Clara tomó el taco y dio un pequeño mordisco. El sabor explotó en su boca, una sinfonía de especias y texturas que la dejó momentáneamente sin palabras. Esto es increíble, dijo finalmente, la sorpresa evidente en su voz. Miguel asintió, una chispa de orgullo en sus ojos. La buena comida no conoce de clases sociales, señorita Montemayor. Es un lenguaje universal. Clara terminó su taco en silencio, procesando no solo los sabores, sino también el significado detrás de ellos. Cuando terminó, miró a Miguel con nuevos ojos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hace esto cuando tiene un restaurante tan exitoso? Miguel se limpió las manos en su delantal antes de responder. Porque le hice una promesa a mi madre. Me dijo que nunca olvidara de dónde vengo, sin importar cuán alto llegara. Esto, dijo, haciendo un gesto hacia su puesto, es mi forma de honrar esa promesa. Las palabras de Miguel resonaron profundamente en Clara, recordándole su propia promesa olvidada a su abuela. Pero hay más, continuó Miguel. Aquí es donde me siento más cerca de la verdadera esencia de la cocina. No se trata solo de técnicas elaboradas o ingredientes caros. Se trata de alimentar a las personas, de conectar con ellas. Cada plato cuenta una historia, y cada cliente es parte de esa historia. Clara sintió que sus ojos se humedecían. Yo, creo que he olvidado muchas cosas importantes en mi vida, admitió en voz baja. Miguel la miró con una mezcla de comprensión y desafío. Nunca es tarde para recordar, señorita Montemayor. La pregunta es, ¿está dispuesta a hacer el esfuerzo? En ese momento, rodeada por el bullicio del mercado y el aroma de la comida casera, Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No era un cambio repentino ni dramático, sino el inicio de algo, una grieta en la armadura que había construido a su alrededor durante años. Yo, quisiera aprender, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Miguel asintió, una leve sonrisa formándose en sus labios. Entonces, empecemos por el principio, dijo, ofreciéndole otro taco. La comida siempre es un buen lugar para comenzar. El capítulo terminaba con Clara aceptando el taco, una pequeña acción que simbolizaba el inicio de un largo viaje de autodescubrimiento y redención. Mientras el sol de la tarde bañaba el mercado en tonos dorados, la escena quedaba grabada en la mente del público, dos personas de mundos aparentemente opuestos, unidas por un simple acto de compartir comida, abriendo la puerta a posibilidades que ninguno de los dos podía imaginar aún. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con el frío que Clara sentía en su interior. Habían pasado varias semanas desde su encuentro con Miguel en el mercado, y cada día desde entonces había sido un torbellino de emociones y descubrimientos. Clara caminaba por las calles del centro histórico, su mente un hervidero de pensamientos. Ya no vestía sus habituales trajes de diseñador, en su lugar, llevaba unos jeans y una blusa sencilla. Este cambio en su apariencia era solo un reflejo superficial de la transformación más profunda que estaba experimentando. Mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente: señora Montemayor, no olvide la gala benéfica de esta noche en El Jardín Secreto. Todos los grandes nombres de la ciudad estarán allí. Clara se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Había olvidado por completo el evento. En las últimas semanas, había estado tan inmersa en su viaje de autodescubrimiento que el mundo de la alta sociedad al que antes pertenecía parecía ahora distante y ajeno. Con pasos indecisos, Clara se dirigió hacia el restaurante. A medida que se acercaba, vio la fila de autos de lujo y los flashes de las cámaras. Por un momento, sintió el impulso de dar media vuelta y huir. ¿Clara? ¿Eres tú? La voz la sobresaltó. Era Sofía, su antigua amiga y compañera de la alta sociedad. Dios mío, casi no te reconozco. ¿Qué te ha pasado? Hace semanas que no sabemos nada de ti, exclamó Sofía, mirándola de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. He estado reevaluando algunas cosas en mi vida, dijo finalmente. Sofía arqueó una ceja, claramente confundida. Bueno, sea lo que sea, espero que termine pronto.
Te hemos echado de menos en nuestras reuniones. Juntas, entraron al restaurante. El interior estaba transformado, mesas elegantemente dispuestas, camareros con bandejas de champán y la crema innata de la sociedad mexicana mezclándose y charlando. Clara se sentía como una extraña en un mundo que antes consideraba suyo. Observaba a sus antiguos conocidos, sus risas forzadas, sus conversaciones superficiales, y se preguntaba cómo alguna vez pudo sentirse cómoda en este ambiente. De repente, las luces se atenuaron y Miguel apareció en el centro del salón. Vestía su uniforme de chef, pero había algo diferente en él. Su presencia parecía llenar la habitación. Buenas noches a todos, comenzó Miguel, su voz firme y cálida. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Como muchos de ustedes saben, el Jardín Secreto no es solo un restaurante. Es un sueño, una promesa cumplida. Clara escuchaba, fascinada, mientras Miguel compartía su historia. Habló de sus humildes comienzos, de las luchas y sacrificios, de la promesa hecha a su madre. Con cada palabra, Clara sentía que su propia historia se entrelazaba con la de él. Pero esta noche no se trata de mí, continuó Miguel. Se trata de devolver algo a la comunidad que me vio crecer. Me complace anunciar que todos los ingresos de esta noche, y un porcentaje significativo de las ganancias futuras del restaurante, se destinarán a un nuevo programa de alimentación para las comunidades más necesitadas de nuestra ciudad. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Clara sintió que su corazón se hinchaba de emoción y orgullo. Este era el verdadero Miguel, el hombre que había visto en el mercado, el que nunca olvidó sus raíces. Además, añadió Miguel, estaremos lanzando un programa de capacitación culinaria para jóvenes de barrios marginados. Porque creo firmemente que todos merecen la oportunidad de perseguir sus sueños, sin importar de dónde vengan. Las palabras de Miguel fueron recibidas con un aplauso entusiasta. Clara miró a su alrededor y vio genuina emoción en los rostros de muchos de los presentes. Incluso Sofía, a su lado, parecía conmovida. Mientras Miguel concluía su discurso, sus ojos se encontraron con los de Clara. Por un momento, compartieron una mirada de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso del viaje que ambos habían emprendido. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. En ese instante, tomó una decisión. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a donde estaba Miguel. Quiero ayudar, dijo, su voz temblando ligeramente. Quiero ser parte de esto. De verdad. Miguel la miró por un largo momento, como evaluando su sinceridad. Finalmente, una sonrisa cálida iluminó su rostro. Bienvenida a bordo, Clara, dijo, extendiendo su mano. Mientras estrechaba la mano de Miguel, Clara sintió que algo dentro de ella se liberaba. Ya no era la mujer arrogante y superficial que había sido. Tampoco era la niña de Tepito que alguna vez fue. Era alguien nuevo, alguien en proceso de descubrirse a sí misma. El capítulo terminaba con Clara y Miguel de pie juntos, rodeados por el bullicio de la gala, pero de alguna manera apartados de todo eso. Eran dos personas que habían encontrado un propósito común, una conexión que trascendía las barreras sociales y las expectativas. Y mientras la noche avanzaba, Clara se dio cuenta de que este no era el final de su viaje. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que tenía el potencial de cambiar no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Con cada paso que daba hacia su redención, sentía que estaba más cerca de cumplir la promesa que le hizo a su abuela hace tantos años. El público quedaba con una mezcla de emociones, inspiración, esperanza y anticipación por lo que vendría a continuación en esta historia de transformación y redención. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Clara Montemayor había dado un giro de 180 grados desde aquella noche en la gala benéfica de El Jardín Secreto. Su lujoso ático en la Condesa ahora parecía más un almacén de recuerdos que un hogar, y sus días transcurrían entre las cocinas comunitarias y las aulas improvisadas donde Miguel impartía sus clases de cocina a jóvenes de barrios marginados. Era una tarde calurosa de verano cuando Clara se encontró frente al espejo de su habitación, contemplando su reflejo. Ya no veía a la mujer altiva y segura de sí misma que solía ser. En su lugar, había una mujer con ojeras de cansancio,
pero con una chispa de determinación en los ojos que nunca antes había tenido. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Miguel. Clara, necesito que vengas al restaurante. Hay algo importante que debemos discutir, dijo Miguel, su voz teñida de preocupación. Media hora después, Clara entraba en el jardín secreto. El restaurante estaba cerrado al público y un silencio inusual reinaba en el lugar. Miguel la esperaba en la cocina, rodeado de papeles y con una expresión seria en el rostro. ¿Qué sucede, Miguel?, preguntó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Miguel suspiró profundamente antes de hablar. Los números no cuadran, Clara. El programa de alimentación y las clases de cocina están consumiendo más recursos de los que podemos permitirnos. Si seguimos así, en unos meses tendremos que cerrar el restaurante. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No puede ser. Debe haber algo que podamos hacer. Miguel negó con la cabeza. He hecho todos los cálculos posibles. Necesitaríamos una inversión significativa para mantener todo a flote, pero no puedo pedir más a nuestros patrocinadores actuales. Ya han sido muy generosos. Clara se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. De repente, una idea comenzó a formarse en su cabeza. Una idea que, hace unos meses, habría considerado una locura. Yo lo haré, dijo Clara, su voz firme y decidida. Yo haré la inversión. Miguel la miró sorprendido. Clara, no puedo pedirte eso. Sé que has estado ayudando mucho, pero esto es demasiado. Clara respiró hondo. No lo entiendes, Miguel. Todo este tiempo he estado buscando una forma de redimirme, de hacer algo que realmente importe. Esta es mi oportunidad. Con manos temblorosas, Clara sacó su teléfono y llamó a su asesor financiero. Quiero vender todas mis acciones y propiedades, dijo sin vacilar. Todas. Miguel la miraba con una mezcla de asombro y preocupación. Clara, ¿estás segura? Es toda tu fortuna. Clara asintió, sintiendo una extraña sensación de liberación. Es solo dinero, Miguel. Lo que estamos haciendo aquí, las vidas que estamos cambiando, eso es lo que realmente importa. Mientras Clara finalizaba los detalles con su asesor, Miguel observaba en silencio, asombrado por la transformación de la mujer que una vez lo había despreciado en la calle. Horas más tarde, sentados en la terraza del restaurante, Clara y Miguel contemplaban el atardecer sobre la Ciudad de México. ¿Sabes?, dijo Clara, rompiendo el silencio. Mi abuela solía decirme que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo trata a los demás. Creo que finalmente lo entiendo. Miguel sonrió, colocando una mano sobre la de Clara. Tu abuela estaría orgullosa de ti, Clara. Yo lo estoy. Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría y realización. Había perdido una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso, un propósito. El sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados y rosados. Clara cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Su viaje de redención estaba lejos de terminar, pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rica. El capítulo terminaba con Clara y Miguel brindando con 2 tazas de café humeante, simbolizando el inicio de una nueva etapa en sus vidas y en la vida de todos aquellos a quienes ayudarían. El público quedaba conmovido hasta las lágrimas, inspirado por el sacrificio de Clara y la promesa de un futuro mejor para muchos. La transformación de Clara estaba completa, pero su historia, y la de aquellos cuyas vidas tocaría, apenas comenzaba. El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, bañando las calles con una luz dorada y prometedora. En el corazón de Tepito, un barrio que alguna vez Clara Montemayor hubiera evitado a toda costa, se alzaba ahora un edificio recién renovado. Un letrero en la fachada rezaba, cocina comunitaria y centro de capacitación El Jardín del Pueblo. Clara, vestida con un simple delantal sobre ropa casual, estaba de pie frente al edificio, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. A su lado, Miguel ajustaba su gorra de chef,
una sonrisa de orgullo en su rostro. ¿Lista?, preguntó Miguel, colocando una mano reconfortante en el hombro de Clara. Ella asintió, tomando una respiración profunda. Lista. Juntos, abrieron las puertas del centro. Una multitud de personas del barrio, periodistas y figuras públicas esperaban en el interior. El contraste entre la opulencia del jardín secreto y la sencillez de este nuevo espacio era evidente, pero el ambiente estaba cargado de la misma energía y pasión. Clara se acercó al podio, sintiendo todas las miradas sobre ella. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Qué derecho tenía ella, una mujer que una vez había despreciado a gente como la que ahora tenía frente a sí, de estar allí? Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Miguel, y encontró en ellos la fuerza que necesitaba. Buenos días a todos, comenzó Clara, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Hace no mucho tiempo, yo era una persona muy diferente. Creía que el valor de alguien se medía por el dinero en su cuenta bancaria o el auto que conducía. Estaba equivocada. Un murmullo recorrió la audiencia, pero Clara continuó, su voz cargada de emoción. Este centro es más que un lugar para aprender a cocinar o recibir una comida caliente. Es un recordatorio de que todos tenemos valor, todos merecemos oportunidades, y todos podemos cambiar. Yo lo hice, gracias a la paciencia y sabiduría de un hombre extraordinario. Clara hizo una pausa, mirando a Miguel con gratitud. Pero este proyecto no se trata de mí ni de Miguel. Se trata de ustedes, de esta comunidad. De crear oportunidades, de alimentar sueños, de recordarnos a todos que la verdadera riqueza está en cómo nos tratamos los unos a los otros. Mientras Clara hablaba, vio rostros que se iluminaban con esperanza, ojos que brillaban con lágrimas contenidas. Vio en esos rostros el reflejo de su propia transformación. Este centro es de ustedes, concluyó Clara. Úsenlo, cuídenlo, hagan que crezca. Y recuerden siempre que no importa de dónde vengan o cuáles sean sus circunstancias, todos tienen algo valioso que ofrecer al mundo. Un aplauso estruendoso llenó el lugar. Clara, abrumada por la emoción, bajó del podio y fue inmediatamente rodeada por personas que querían agradecerle, abrazarla, compartir sus historias. Entre la multitud, Clara vio a una anciana que la miraba fijamente. Su corazón dio un vuelco al reconocerla, era doña Lupe, una vecina de su infancia en Tepito. Con lágrimas en los ojos, Clara se acercó a ella. «Doña Lupe, ¿me recuerda?», preguntó Clara, su voz quebrándose. La anciana sonrió, sus ojos brillando con reconocimiento y orgullo. «Clarita, mi niña. ¿Cómo has crecido? Tu abuela estaría tan orgullosa de ti». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Clara. Se fundió en un abrazo con doña Lupe, sintiendo que finalmente había cerrado un círculo, que había vuelto a sus raíces, pero esta vez con la sabiduría y el propósito que solo la vida podía dar. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades. Clara y Miguel cocinaron junto a los primeros estudiantes del programa, compartieron historias, rieron y, en algunos momentos, lloraron juntos. Cada persona que pasaba por las puertas del centro era un recordatorio viviente de por qué habían emprendido este proyecto. Al caer la noche, cuando el último visitante se había ido y el silencio volvía a reinar en el centro, Clara y Miguel se sentaron en las escaleras de entrada, exhaustos pero satisfechos. «¿Sabes, Clara?», dijo Miguel, mirando las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo nocturno. «Cuando te vi por primera vez en el Zócalo, jamás imaginé que estaríamos aquí». Clara rió suavemente. «Yo tampoco. Pero estoy agradecida por cada paso que nos trajo hasta aquí, incluso los dolorosos». Miguel asintió, tomando la mano de Clara entre las suyas. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Tenemos mucho trabajo por delante». Clara apretó su mano, sintiendo una ola de determinación y esperanza. «Lo sé. Y estoy lista para ello». Mientras contemplaban la calle que poco a poco se sumía en la quietud de la noche, Clara reflexionó sobre su viaje. Había perdido una fortuna, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, un propósito, una conexión real con las personas, y la paz que viene de saber que estás haciendo lo correcto. El verdadero jardín secreto, pensó Clara,
no es un restaurante exclusivo ni un centro comunitario. Es el que cultivamos en nuestros corazones cuando nos abrimos a los demás, cuando nos atrevemos a cambiar y a crecer. El capítulo, y con él la historia, terminaba con Clara y Miguel entrando de nuevo al centro, listos para preparar todo para el día siguiente. La puerta se cerró tras ellos, pero la luz que emanaba de las ventanas iluminaba la calle, como un faro de esperanza en la noche. Y así, en el corazón de Tepito, en una ciudad llena de contrastes y posibilidades, una nueva historia comenzaba. Una historia de segundas oportunidades, de redención y del poder transformador del amor y la compasión. Muchísimas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal, Historias Hechas a Mano, para que juntos podamos tejer una gran comunidad que comparte relatos emocionantes e inspiradores. Tu apoyo es el hilo que nos permite seguir bordando estas historias que tocan el corazón. Nos vemos pronto en el próximo tejido de Historias Hechas a Mano, donde cada relato es una pieza única, creada con cariño para ti.